Hace cerca de 2166 años, que han pasado de la historia de Abraham hasta que él sale de Ur de los Caldeos, hasta el año en el que Jesús hace su aparición. 2166 años, más o menos cero, que es cuando Jesús nace. Pero de ahí a la fecha, si usted le suma 2020 años, ya no son 2166, ya son 4186 años, si los contábamos el punto cuando sale Abraham de Ur de los Caldeos hasta el día de hoy. ¿A qué voy con esto? ¿Qué le quiero hacer notar el día de hoy? Quiero hablarle un poquito sobre las tradiciones, la economía del pueblo israelí, cómo se ganaban el sustento y cuáles fueron unas de las primeras profesiones o prácticas o trabajos que ellos desarrollaron, ¿no? Trabajaban en la agricultura, trabajaban en la ganadería, obviamente estaban súper centrados en el tema de la fe, pasaron por muchas etapas, ¿no? Como usted lo sabe, incluso fueron esclavos, muchos fueron pastores. Si usted recuerda, cuando José llega a Egipto, les dice, ustedes digan que son pastores, ¿no? Que son cuidadores de animales, y entonces ellos llegan a Egipto y ya después, tiempo después, ellos ya eran esclavos que trabajaban con el barro y hacían construcciones para el pueblo egipcio. Entonces, la economía de este pueblo israelí y cómo se ganaban el sustento dependía de la época en la que vivieron y cómo vivieron. En este caso, en el sentido de Abraham, algunos eran nómadas, como él, porque él tuvo que salir, recuerda, vete de tu tierra y de tu parentela, y tuvo que vivir en grupos compactos, y ellos aprendieron a pastorear sus ovejas, sus cabritos, iban por distintos lugares buscando los alimentos, ¿no? Siguiendo la promesa de Dios, y lo que tenían que hacer era cuidar, proteger a sus animales, y otros grupos aprendieron a vivir una vida más sedentaria en localidades ya fijas, porque ellos no tenían el llamado de Dios de dejar la tierra y la parentela, ¿no? Entonces, algunos se dedicaron a cultivar la tierra, otros, como le digo, se dedicaron a pastorear, otros a servir a esas personas que vivían en las villas o en los conglomerados urbanos que se comenzaron a formar. Si usted se va al libro a la Biblia, en el libro de Génesis, usted va a leer que uno de los dos hijos de Adán y Eva, uno se dedicaba a pastorear animales y el otro cultivaba la tierra. Lo que hacían ellos también era pues sustentar, estos animales sustentaban a las familias, les daban alimento, les daban, pues en algunos casos como las ovejas que generan lana, les daban piel, les daban lana para generar ropita caliente y otros objetos de uso diario, ¿no? Que de ellos se generaba la leche, no sé si hacían queso como el de acá de los Altos de Jalisco, pero algo tenía que haber salido de ahí, unas buenas jericayas. Y hermano, de esa práctica económica que ellos tenían o de esa labor que ellos desarrollaban, de ahí salió una profesión que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? Esa profesión se llaman los pastores. Y no me refiero a los pastores de iglesia como su servidor, sino los pastores de ganado. 2000 años después, la vida urbana, ya cuando estaba Jesús, recuerden, nos fuimos 2166 antes, 2166 años después, cuando Jesús hace su aparición en la historia, tanto de la humanidad como de la Biblia, la vida urbana ya se había desarrollado, pero los pastores seguían vigentes, ¿no? 2000 años después. ¿Por qué? Porque seguía habiendo animales, seguía habiendo necesidades de ropa, de comida y todo. Entonces los pastores vivían cerca de las ciudades o también vivían en las afueras de las ciudades, ¿no? Un pastor se dedicaba, como lo acabamos de decir, se dedicaba a cuidar a estos animalitos, ya sea propios o también se rentaba para cuidar animales de otras personas. Entonces, estos colaboradores de la ciudad, de los terratenientes y de los que tenían animales, pues tenían el derecho o tenían la actividad de llevar a estos animalitos a pastar a los campos cercanos y pues cuidarles que engordaran, cuidar que no se los comieran los animales feroces, los llevaban a los pastizales cercanos, si es que había. Usted sabe, la región de la que estamos hablando, pues está cerca de zonas desérticas y a veces pues la escasez de agua es complicada para que las hierbas crezcan. Entonces los recorridos que tenían que hacer estos pastores por las montañas en el verano o en invierno, cuando hacía mucho frío, pues los
los pastores tenían que tener cierta distancia que recorrer para poder llegar a esos lugares, el teléfono, para llegar a esos lugares a donde iban a llevar a pastar a los animales. La vida del pastor, hermano, no era una vida fácil. ¿Ah? Tenían que dedicar la mayor parte de su tiempo a eso, a proteger a sus rebaños. ¿Por qué? Porque de ahí salía para comer y para llevarle el alimento a las personas. Deme un segundito. Es que, ya ve, esos pastores bivocacionales que siguen trabajando, y eso no esperaba. Yo también soy pastor aquí y tengo mi trabajo en el otro lado. Entonces dedicaban la mayor parte de su tiempo, hermano, a cuidar esos rebaños sin importar el clima. Como le digo, era otoño, invierno, primavera, lo que fuera, lloviera, relampagueara, ellos tenían que llevar a esos porque por eso les pagaban. Entonces, a menudo estos pastores, hermano, tenían que dormir con sus ganados para protegerlos de los ladrones, como le decía, de los animales salvajes. Entonces, ellos tenían como instrumento de trabajo, tenían armas, ¿no? Y las armas de un pastor eran el cayado, ¿no? Que es una vara larga, y una honda que con la que podían, como una resortera, pero la versión vieja, con la que agarraban piedras y se las aventaban a los animales para espantarlos y que se alejaran. El cayado, la vara y la honda. Una bolsita también en la que podían llevar alimento para poder pasar las noches. Entonces, cada noche estos pastores reunían a los rebaños en lugares que se llaman apriscos. Los apriscos son unas formaciones rocosas, unas medias bardas que forman un círculo o forman un cuadro, en donde ahí se metían a los animales para poderlos tener bajo resguardo, y entonces los animales salvajes no pudieran entrar tan fácilmente, ni los ladrones pudieran meterse tan fácilmente a robarse algún animal, y entonces los pastores pudieran tener el control de esas ovejas que las habían dado, ¿no? Entonces, hermano, era muy difícil ser un pastor en esos tiempos. Si el día de hoy el pastorear a la iglesia de nuestro Señor es algo difícil, imagínese en esos tiempos, ¿no? En los que, pues bueno, estamos hablando que te tenías que enfrentar con lobos, te tenías que enfrentar con animales que pues no te reconocían. Mire, déjele enseño. Ese es el aprisco, una formación rocosa en la cual se tenían que poner a los animales dentro de esa formación. Pues bueno, ¿cuál es la importancia de un pastor, hermano? Yo quiero presentarle a esta oveja que se llama Shrek. Así como el monstruo de la película, el ogro, esta oveja es una oveja neozelandesa que se escondió durante 6 años, se alejó y se fue a esconder en una cueva, y ahí fue donde la encontraron. Por 6 años esta oveja no dio señales de vida, pero como usted vio, sobrevivió. Cuando esta mujer se le encontró con 42 kilos de lana, así como usted la ve, así fue como la encontraron. Imagínense la sorpresa de los dueños, si es que ellos fueron los que la encontraron, que seguramente que sí, pero esta oveja fue la que, perdóneme, estas cosas. Le das aquí arriba donde dice unirse, y con eso va a ser suficiente. Fue encontrada con 42 kilos de lana, y entonces eso era el doble del peso del animal. Entonces, así como esta oveja de esta clase de ovejas neozelandesas, son muy parecidas las ovejas que los pastores judíos pastoreaban, ¿no? Esta raza se le llama raza merina, y la raza merina es la que genera esa lana, y estas tienen una peculiaridad. Hay otro tipo de ovejas, que son ovejas que conforme les va creciendo la lana, se les va desprendiendo, pero esta no. A esta clase de oveja, la oveja merina, se les tiene que esquilar, y si no se les esquila a estas ovejas, ¿qué es esquilar? Utilizar unas máquinas o unas navajas especiales para retirarle toda esta lana y dejarla flaquita, sin todo ese peso encima, porque si no,
usted ve, la oveja no puede ver, las moscas se empiezan a generar animales en sus orejas que se empiezan a meter en ellas, y entonces estas ovejas, aparte de que no pueden caminar, no pueden ver, se les crean estos animales en los oídos, y esto hace que ellas se empiecen a golpear en las paredes, y obviamente o mueren por el sobrepeso que van cargando, obviamente como nosotros cuando tenemos sobrepeso, pues todo el esfuerzo adicional pone en riesgo la vida. O sea, son muchos los factores que estos animales pasan si no tienen a un pastor cerca que las proteja, ya sea en los apriscos o que mientras las anda cuidando, pues esté alerta a estos problemas que puede tener la ovejita, ¿no? Entonces, hermano, esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Quiero que usted mantenga abierta su Biblia, mantenga su cuaderno y su pluma para que podamos avanzar en este mensaje y usted comprenda por qué le estoy dando este contexto. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Números, capítulo 27, del versículo 15 al versículo 20. Números, capítulo 27, del versículo 15 al versículo 20. ¿Está listo? Sharon, Sonia, Brenda, bienvenidos, que Dios les bendiga. Damaris, hermana Carmen, bienvenidos. Dice la palabra de Dios. Luego Moisés habló a Jehová y le dijo, que Jehová Dios de los espíritus y de toda carne ponga un varón al frente de la congregación para que salga y entre delante de ellos y para que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como un rebaño sin pastor. Entonces dijo Jehová a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, un varón en el cual está el espíritu, e imponle tu mano. Luego harás que se ponga de pie delante del sacerdote Eleazar y frente a toda la congregación, y ponlo en autoridad a la vista de ellos. Versículo 20. E impártele de tu dignidad para que lo obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Vea lo que está sucediendo acá. Moisés ha llevado al pueblo, ya los está sacando de Egipto, ya pasaron por el desierto. Ahora Dios le ha dado una orden a Moisés no la ha obedecido como Dios se la ha mandado, entonces Dios le dice a Moisés, tú no vas a pasar el Jordán, tú te vas a morir de este lado del Jordán, pero Moisés le dice, sí, está bien, yo me muero, no pasa nada, pero necesitas, Señor, poner a alguien que entre y que salga delante del pueblo, porque si no, si ya los conoces cómo son, ¿para qué los mandas solo? Entonces, aquí es en donde nos encontramos, por eso Moisés le dice, está perfecto, Señor, nada más levanta un hombre que entre y que salga para que la congregación no sea como un rebaño, para que la congregación de Jehová no sea como un rebaño que no tiene pastor. Hermano, déjame le quitar aquí. ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Cuál era la intención de dar ese consejo, de Moisés darle ese consejo o de asegurarse que Dios pusiera a un hombre delante del pueblo? La misma que los dueños de los animalitos que ponían en la mano de estos pastores que les estoy platicando con anticipación, la misma que esos dueños, que la misma intención de Moisés de que se pusiera un pastor, es la misma intención de los dueños de ponerle los animales en las manos a los pastores. ¿Para qué? Para que los cuidaran, para que los guiaran, para que los esquilaran, para que los protegieran, para que esos animales se reprodujeran, para que estuvieran bien y que los mantuvieran seguros, ¿no? Porque así como usted ya vio a Shrek, a esa ovejita, así era el pueblo judío, ¿no? Usted lo ha visto. La historia, si usted ha leído la historia del pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta cómo aún y que llevaban a Moisés delante, aún y que llevaban guía, aún y que el mismo Dios estaba delante de ellos, así como lo dice su palabra, y usted lo puede encontrar aquí en el libro de Isaías, que él dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así tú pastoreaste a tu pueblo para hacer tu nombre glorioso, ¿no? La Biblia constantemente nos da esas metáforas, nos da esas imágenes
de cómo Dios es un padre, es un pastor, es un guerrero que va delante de nosotros, es una fortaleza, es un castillo, pero en este momento la Biblia nos dice que Dios es un pastor que pastorea a su pueblo y también que en todo tiempo está ocupado de nosotros, ¿no? Que él, el salmista dice, él hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita la orientación. La Biblia nos dice que la Biblia nos dice que el pueblo nos descarriamos fácilmente, y usted lo sabe. La Biblia nos narra que después de que muere Josué, usted lo ha visto, lo ha leído, se quedaron los sacerdotes y los líderes que estaban ahí con él, que siguieron guiando al pueblo, pero después de que muere Josué, después de que mueren estas personas, estos hombres líderes que también eran contemporáneos con Josué, el pueblo, cada quien agarró por sus caminos, siguieron a otros dioses, se unieron a otros pueblos, tomaron mujeres de otras naciones, dieron a sus hijos y dieron a sus hijas a pueblos que Dios les había dicho, a esos no se lo dé, pues bueno, haga de cuenta que como nosotros cuando le decimos a nuestros hijos, no hagas eso, pues fueron e hicieron lo que no tenían que hacer, porque ya no tenían un líder que, como Moisés lo había dicho, entrara y saliera y los guiara para que no tomaran ellos malas decisiones. Entonces, estos hombres ahora, como dice la Biblia, llegaron a vivir tiempos en los que cada quien hacía lo que creía que estaba correcto. Llegaron a algunos a contratar sacerdotes para que les ministraran y les presentaran sacrificios incluso dentro de su casa, como para tener su propia iglesia, su propio culto, sus propios sacrificios. Entonces, hermano, ya llegó el momento en el que ese pueblo que había estado cuidado por Moisés, por Josué, por Dios, pastoreado por profetas, por sacerdotes, por jueces, al final del día llegaba a hacer lo que quería porque ya no escuchaban o ya nadie les decía lo que estaba bien o lo que estaba mal. Si ahora nos volvemos a la línea de mensajes que hemos estado analizando estos últimos 3 meses y nos regresamos a Juan capítulo 10, hermano, nos vamos a encontrar a Jesucristo de nuevo que está hablando con estos hombres de los cuales habían intentado apedrear a la mujer, después primero les dijo yo soy el pan de vida, se enojaron, mi carne es verdadera sangre, verdadera bebida, intentaron apedrear a la mujer, ya no la apedrearon, lo quisieron apedrear a él, después él les dijo son ciegos, ustedes están ciegos y aparte son esclavos, los puedo hacer libre. Venía toda esta situación y el mensaje pasado, si usted recuerda, Jesucristo levanta a un hombre y le devuelve la vista. Y eso también fue molestia para este grupo de religiosos que venía siguiendo todos milagros, todas estas situaciones, y en cada ocasión y oportunidad que ellos tenían, criticaban el proceder de Jesús, que porque lo hizo en domingo, que porque no se lavaban las manos, que porque entonces él quién era, que de dónde había salido, que no tenía papá registrado, que ellos sí tenían papá, ¿me explico? Andaban detrás minimizando y dañando la reputación de Jesús, que él sabía que iba a pasar, sí. Los que ahorita ya leemos la Biblia sabemos que todo eso ya estaba anunciado, pero en ese momento no, y lo que ellos querían era causar esa división. Entonces vimos toda esta problemática que se generó, que hasta quisieron apedrear a Jesús y él pasó por el medio de ellos porque todavía no tenían, no era el tiempo en el que él tenía que morir. Pues bueno, la Biblia dice que después de esta situación de que ellos lo volvieron a condenar y lo volvieron a señalar por esta recuperación y que ellos, se acuerda, expulsaron a este hombre, ¿no? que les dio su cátedra de Biblia, les dijo, bueno, ustedes dicen que él no es profeta, pero pues así, si eso no es profeta, yo era ciego y ahora veo. Para mí que ustedes quieren ser discípulos de él, ¿no? Entonces se enojaron tanto que al final primero iban a expulsar a sus padres, ¿recuerda? Y ahora lo expulsan a él. Entonces, acto seguido, Jesús en el capítulo 10 de Juan, si usted va ahí al capítulo 10 de Juan, usted va a encontrar la siguiente interacción que tiene Jesucristo. Ya le ando adelantando parte del mensaje. Usted va a encontrar ahí en el capítulo 10, versículo 1, se lo pongo. Capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1, versículo 8, versículo 10, versículo 12 y 13.
Yo quiero que usted lo vea en ese orden, porque son dos argumentos que están manejando y que se los quise separar para que usted lo vea con un poco de más claridad. Jesús después, recuerde, Jesús después de que sabe que expulsan a este hombre que acababa de ver, les empieza a decir a ese mismo grupo de fariseos, de religiosos y de los discípulos que estaban escuchando. Les dice, de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el redil es el aprisco, el que le acabo de enseñar, esa formación rocosa con una media bardita y que solamente tiene una entrada. De cierto les digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 12 y 13. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con esta imagen que le pone a los hombres en la mente? Les está diciendo, esta persona que ustedes acaban de alejar ahorita de la iglesia no es suya, no es su oveja. Ustedes están entrando al redil, vea cuál es la imagen que Jesús está utilizando. El pueblo judío es un rebaño, ¿ah? El pueblo judío es un rebaño y ese rebaño no es de ustedes. Y les está diciendo que ellos han entrado por otra parte, no han entrado a la puerta a ese redil y a ellos no los han escuchado las ovejas. Y eso era eso es lo que hemos estado viendo en mensajes anteriores, hermano, en que tantas veces ellos han juzgado a Jesucristo de que no tiene papá, de que no saben de dónde viene, pero que ellos sí tienen un papá y que ese papá y que ellos conocen la ley y tantas cosas que han dicho, pero aún y con todo el conocimiento que ellos han tenido, nunca habían tenido tanto pueblo, tantos seguidores, tantos discípulos como Jesús lo hizo en esos 3 años que tuvo de ministerio. Por eso estos hombres estaban tan aferrados en minimizar el ministerio de Jesucristo y ahora Él les dice, todos los que antes de mí han venido, ladrones son y son salteadores, porque por eso no los oyeron las ovejas. Porque los ladrones no vienen sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. ¿Quiénes? Las ovejas, y para que esas ovejas la tengan en abundancia. Pero el pastor asalariado, que no es el pastor, de quienes no son propias estas ovejas, cuando ven venir los problemas, huyen, hermano. Jesús los estaba confrontando porque ellos estaban tomando decisiones con el pueblo judío que los estaban alejando, en teoría, de ellos, de Dios, ¿no? Y ellos sentían que esa iglesia que ellos dirigían, que esa ley era propia, que todas las tradiciones se tenían que cumplir porque esas tradiciones acercaban a las personas a Dios, pero Jesucristo les está diciendo todo lo contrario. Ustedes están alejando a las personas de Dios, pero realmente lo que ellos estaban dando a notar era lo que había en su corazón. Él les hizo ver a estos hombres que el saber la ley, el saber las tradiciones no era suficiente para recibir el milagro que este hombre que habían expulsado había recibido. Porque los milagros se recibían no por el conocimiento de la ley, sino se recibían a través de la fe, que fue lo que les dijo el hombre que estaba ciego ahí en ese lugar, que después les dijo, pues ustedes quieren ser discípulos, por eso tantas preguntas y tanto me hacen. Entonces, y lo que estos tenían en mente era demostrar quiénes eran ellos y quién era Jesús. Por eso Jesús les nombra ladrones y salteadores, porque ellos eran los encargados, hermano, de guiar al pueblo, de mostrarles la grandeza de Dios, pero, repito, se metieron en un marco que se volvió una religión. Y aquel que no guardaba el día del descanso, aquel que no se lavaba como las tradiciones decían, aquel que no lo reconocía a ellos como lo que ellos tenían que ser reconocidos, ellos lo echaban fuera. Por eso habían corrido a este hombre. Si usted se da cuenta, Jesucristo le habla a ellos y a todo el pueblo que está a su alrededor con unas palabras que ellos pudieran comprender y utiliza figuras como el redil, como las ovejas, como el pastor,
como los ladrones, como los lobos, para aquellos que se habían dedicado, ellos que se dedicaban a esa profesión de pastorear, pudieran decir, entonces esto es aquel. ¿Me explico? Y así es como también Jesús nos hace ver a nosotros hasta este momento figuras en las que nosotros podamos reconocer el mensaje tan profundo que Él tiene, pero tan potente, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hermano, por eso Jesús les dice, yo he venido, ustedes, el asalariado viene para traer desgracia, porque a él no le importan las cosas, pero Jesús dice, yo he venido para traerles vida y vida en abundancia. Yo no he venido para recibir reconocimiento, porque pues, usted lo ha escuchado varias veces, las palabras que Jesús dice, Él dice, ni siquiera son mías, porque yo repito lo que mi Padre me ha mandado a decir. Entonces, hermano, por eso Jesús le dice a estos hombres, a ustedes no les importan las ovejas. Si se pierden, si se mueren, si tienen problemas, si no pueden ver, si no se pueden mover, si estaban ciegas tiradas ahí, si estaban cojos, mancos, si habían sido juzgados, encontrados en el pleno acto del adulterio, ¿a ustedes qué les va a importar? A ustedes lo que les importa es el santuario. A ustedes lo que les importa es la ropa. ¿Por qué Jesús dice en este mensaje que Él ha venido para que nosotros tengamos vida o para que las ovejas tengan vida y tengan vida en abundancia? La pregunta es, ¿qué ya no la tenemos? ¿Se supone que no tenemos esa vida y vida en abundancia? Si usted le medita un poco, el pueblo judío tenía una historia muy grande, tiene una historia muy grande, y pueblos le temían, pero cuando cayó en desgracia, estos hombres, estos pueblos de alrededor dominaron a este pueblo judío. Nuestra historia no es muy distinta a la del pueblo judío. Nosotros también, conforme fuimos creciendo y fuimos aprendiendo cosas, religión, tradición, aprender a agarrarle el gusto a mentir, a robar, a ir y hacer y deshacer, nos fuimos alejando de la cobertura de Dios. No porque la tuviéramos, pero conforme nuestras decisiones fueron incrementándose y el conocimiento de la maldad o el desconocimiento de la palabra de Dios se hacía mayor, pues más nos metíamos en problemas y nos alejábamos, ¿no? Déjele muestro lo que dice la palabra de Dios en ese concepto. La Biblia dice en Isaías 53, versículo 6, que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó su camino. Y aquí yo le quiero pedir que usted regrese al ejemplo que le puse al principio, de la ovejita Shrek. Todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó de su camino. Y o sea, que el mensaje que la palabra de Dios y que Jesucristo está dando es que nosotros nos encontrábamos fuera del redil. ¿Por qué? Uno, por desconocimiento de Dios, por ignorancia. Dos, porque no queríamos o no hemos querido obedecer a Dios. O tres, porque no hemos tenido la guía correcta para acercarnos a Él. O porque queremos tomar nuestro camino. Nos íbamos con la bola y en el momento de la bola, cuando dijeron a la izquierda, nosotros agarramos para la derecha, nos distrajimos, vimos por ahí un muchachón, una muchachona, vimos dinero, vimos triunfo, vimos fama, vimos poder, vimos reconocimiento y nos jalamos de aquel lado, ¿no? A lo mejor como una oveja ve una plantita que le llama la atención y se va para allá y después, 6, 7 años después, se da cuenta que la lana le ha crecido tanto por haberse comido una sola planta. Y así es el hombre. Nos alejamos y nos perdemos de los caminos, incluso estando dentro de una iglesia, dentro de una organización religiosa, por así decirlo, como normalmente se le llama. Andamos perdidos por las montañas, como esta oveja cargando peso muerto, sentimientos negativos, palabras, recuerdos, situaciones del pasado. Uy, si yo no hubiera tomado esta decisión. Y todas esas acciones, esos resultados de nuestras decisiones agravan nuestro presente, ¿no? Porque ni siquiera nos dejan disfrutar el presente y esas decisiones que tomamos el día de hoy agravan nuestro futuro, lo hacen pesado aún y que no hemos llegado ahí. Y así es como el hombre en una figura se encuentra alejado de Dios, como una oveja que ha perdido su camino y que la lana le sigue creciendo y que ese peso va haciendo difícil su caminar. Por eso, hermano, los hombres, este grupo religioso, este grupo de judíos, de gentiles que estaban a su alrededor, que habían conocido, que conocen esa profesión, cuando escucharon, pusieron tanta atención a esas palabras, pusieron atención a estas palabras de Jesús y se dieron cuenta que los estaba acusando
de perder a la gente, de perder al pueblo de Dios. Y usted puede verlo ahí en Juan capítulo 10, versículo 20 y 21, que ellos empezaron a decir, te dije, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Qué le oyes? ¿Qué le oyes que está diciendo? Pero otros de ese mismo grupo de religiosos decían, no, estas palabras que está diciendo no son de endemoniado, porque ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hermano, la división la división ideológica, la división de fe, la división de conocimiento que Jesús vino a traer a esos hombres en esos tiempos, estaba haciendo que muchos, usted ya lo ha visto, en mensajes anteriores muchos dijeron, pues yo mejor me voy a seguir a Jesús. Sí, soy judío, sé lo que quieras, pero yo mejor me voy a seguirlo a él, porque creo que todo lo que habíamos aprendido no estaba correcto. Pero no faltaba el grupo de personas que decían, no, está endemoniado, lo que dice es locura, nada más en cuanto se muera, todos los demás se van a regar, por eso tenemos que apresarlo y tenemos que darle muerte, porque si no, este hombre va a seguir dándonos lata y va a seguir causándonos problemas. Hermano, yo quiero que usted vea este versículo. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Hasta el día de hoy, hermano, no hay una sola persona que tal vez que no se parezca a estos hombres, que no haya reaccionado alguna vez como estos hombres. Porque hemos dudado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dudamos de lo que Él puede hacer en la gente, de lo que Él puede hacer en nosotros. Dudamos de la certeza de la palabra de Dios, aunque decimos que la conocemos, aunque nos hemos formado en iglesias, nos hemos formado sirviendo a la gente. Dudamos muchas veces que Él pueda renovar nuestra vida. ¿Por qué? Porque su palabra se ha vuelto una tradición. Dudamos que Él pueda darnos un nuevo inicio. Dudamos que Él pueda cambiar lo que está mal hoy en nosotros. Por eso cuando la gente, así como ellos, gente como uno, cuando no está convencido de seguir a Jesucristo, puede hasta blasfemar y decir, pastor, estás loco de lo que estás diciendo. Esa Biblia la escribieron hombres. Esos mensajes que tú dices, ¿de dónde los sacas? ¿Por qué lo estás diciendo? Eso no es posible. No es posible que solamente a través de la fe una persona pueda dejar de ser ciega. No es posible que a través de la fe mi matrimonio se pueda restaurar. No es posible que a través de la fe mi hijo pueda salir de ese centro de rehabilitación. Yo necesito una religión. Yo necesito un proceso, un grupo de procesos, de trámites, de tradiciones que me lleven y que me den la seguridad de que Dios va a obrar en esa circunstancia. Es el mismo pensamiento religioso que tenían esos hombres. Ellos querían que a través de procesos de cuidar el sábado, de lavarse las manos, de hacer aquí, de hacer allá, se cumpliera la ley de Dios. Pero Jesús decía, no, es a través de la fe. Hermano, a través de la fe nosotros podemos aceptar que hemos sido como esta oveja que se ha alejado por muchos años o que nunca ha conocido la palabra de Dios y que está cargada de lana, que está cargada de muchas cosas que ha venido arrastrando por tanto tiempo y tan cerca y tan lejos del pastor. Eso es lo que a veces no hemos logrado entender. Pensamos que nosotros mismos en algún momento vamos a poder quitarnos esa lana de nuestro cuerpo. Pensamos que esas cargas en el momento en el que nosotros querramos, nos las vamos a sacudir y se van a caer. ¿Cuántos años llevaba esa oveja perdida en la cueva y no se pudo quitar un solo gramo de lana? Hasta la encontraron con 42 kilos de lana para hacer 52 trajes de hombre, hermano. Imagínate, la gente cuánto tiempo pasa escuchando la palabra de Dios, alejado de Dios. Hablo de los dos lados porque puede haber gente que hoy esté escuchando este mensaje y nunca ha escuchado la palabra de Dios. Por eso digo, puede ser que tú estés dentro de la iglesia, puede ser que tú estés fuera de la iglesia, pero dentro y fuera de la iglesia hay ovejas perdidas. Hay ovejas con lana que está lista para ser cortada. Por eso Jesús dijo que Él había venido a salvar. Él no dijo, yo te voy a enseñar a salvarte. Me explico, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. No he venido a enseñarte cómo tú te debes de salvar, cómo tú te debes de esquilar solo. El único hermano, el único pastor que a nosotros nos puede esquilar es Jesús.
Él es el único que puede quitarnos todas esas cargas. ¿Por qué digo eso? Porque usted es tal vez usted hoy puede estar reconociendo que trae esas cargas. Y usted tal vez ya se acercó a la comadre, al compadre, al pastor, al hermano de la alabanza o a la señora de la esquina, ya le contó sus penas, pero así como entró, tal vez hasta salió con más problemas, con más dudas, con más cargas de la situación. ¿Por qué? Porque ahora sabe que no puede salir de ahí, porque ya le hicieron más cargas, ahora ya la pusieron a leer más, ya la pusieron a orar más, y usted sigue siendo presa de esas cargas, de esos errores, de esas decisiones que usted ha tomado. Pero vea lo que nuestro Señor Jesucristo dice y les continúa diciendo a estos hombres. En Juan 10, versículos del 9 al 12, Jesús les dice, pero yo quiero decirles a ustedes que yo soy la puerta. Si usted recuerda, hace unos momentos Jesús les dijo a estos hombres, ustedes entraron por otro lado. Ustedes son ladrones, son salteadores. Pero Jesús les dice que Él es la puerta por el cual podemos entrar, por el cual las ovejas deben de pasar. Porque Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermano, cuando Jesús está diciendo que Él es la puerta, imagínese que estamos en los apriscos, que estamos en ese redil. Para poder pasar por ese redil, como le decía hace un segundo, una de dos, o lo brinca o entra por la puerta. Porque la Biblia, la historia de los pastores de ese pueblo, cuando ellos llegaban a esos apriscos, había un encargado de la puerta de esos apriscos. Y ese encargado de la puerta de los apriscos lo que hacía era reconocer al pastor que venía y le abría la puerta a ese pastor. Pero en ese aprisco, que era muy grande, no solamente se guardaban las ovejas de un solo dueño, se guardaban de 2, de 3, los que cupieran. Y entonces llegaba el pastor y el pastor le hablaba a sus ovejas y esas ovejas reconocían inmediatamente la voz de ese pastor. Y entonces, así como esas ovejas habían entrado por esa puerta, esas ovejas tenían que salir de nuevo por esa puerta, pero solamente salían las ovejas que le pertenecían a ese pastor. Las otras ovejas que no reconocían la voz de ese pastor no salían por esa puerta. Jesús sigue haciendo la analogía de que Él es la puerta por la cual tenemos, la única puerta por la cual podemos tener acceso a una verdadera relación con Él. Si usted recuerda, hay un salmo que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En la Biblia, a lo largo de la Biblia, nosotros encontramos estas referencias de que nosotros llega el momento en el que decidimos tomar una figura de ovejas y aceptar que alguien más nos pastoree. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que somos ovejas de su prado, pero que también a veces nos alejamos de esos caminos como lo estamos viendo al día de hoy. Pero Jesús en esos mismos versículos dice que Él, además de ser la puerta por el cual la oveja puede entrar y salir y hallar pastos, no solamente va a entrar y salir y va a tener seguridad en esos apriscos, sino que cada vez que entra y salga va a hallar pastos, va a ser saciado, va a encontrar alimento. También Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo no soy como esos pastores que se brincan las trancas. Yo no soy como esos pastores que entran por otro lado, que esos a Él les llama asalariados, ¿ah? Que a ellos les dice que como no son sus ovejas, ellos cuando ven el riesgo, cuando ven el peligro, dejan a las ovejas y huyen. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Pero Jesús dice, no, yo soy el buen pastor. Yo entro por donde tengo que entrar, saco a las ovejas que me pertenecen y si acaso hay riesgo de que mis ovejas mueran, yo doy la vida por mis ovejas. Hermano, ese es el pastor que nos viene a rescatar esta noche. Ese es el pastor que se vino y se puso delante de ese grupo de religiosos para decirles, ustedes están perdiendo al pueblo, pero yo he venido para entregar la vida por ese pueblo que necesita conocer al pastor verdadero, porque ustedes lo están alejando de tener lo han perdido, ustedes han perdido, y como no les importa si están perdidos o no, ustedes quieren solamente tener el reconocimiento de la sociedad. ¿Me explico? Mueren, viven las ovejas, no les importa. Ustedes lo que necesitan solamente es lo que ustedes están buscando. Hermano,
Yo quiero que tú reconozcas, así como esta frase que Él nos dice esta noche, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Hermano, yo quiero que tú reconozcas en esta hora si hoy vienes cargando lana de más, si te has alejado o nunca has conocido a este pastor que quiere llenar tu mente y tu corazón con palabras de vida. Porque dice que todo aquel que viene y se acerca a Él y escucha su voz y guarda sus palabras, de su interior corren ríos de agua viva. Y esas cargas que nosotros hemos venido trayendo por tantos años, hermano, Jesús nos las puede esquilar esta noche. Nos puede quitar todas esas cargas. Hermano, en la Biblia, la historia, el Espíritu de Dios testifican que Jesús es el buen pastor. Es ese pastor que ha estado dispuesto, así como tú lo has visto, a enfrentar la desacreditación, no solamente de estos religiosos, la desacreditación incluso de algunos de sus discípulos, la desacreditación de todas las sociedades, de todas las historias, de todos los tiempos a partir del que Él vino, porque si algo ha sucedido con Jesús es que es siendo el hombre más desacreditado de toda la historia. De cualquier tipo de pensamiento, de filosofía, de cualquier punto en el que tú lo encuentres, cuando tú hablas de Jesús, siempre existe el juicio. Y ese buen pastor sigue buscando a esa oveja que se ha perdido. La gracia de Dios ha permitido que tú todo este tiempo que has estado alejado y acumulando lana en formas de problemas, ha permitido que llegues hasta este momento para que puedas escuchar todas estas imágenes que están alrededor de la Biblia y que tú puedas escuchar lo hermoso que es este pastor que está tan interesado en encontrar a esa persona que está debajo de toda esa lana que se ha acumulado. ¿Cuántos no viven llenos de ira, de dolor, de tristeza, de amargura, infelices en su matrimonio, infelices en el trabajo, tristes porque no pueden hacer esto, tristes porque no tienen para hacer aquello? ¿Por qué? Por alguna decisión, por algún desconocimiento que has tenido en tu vida. Nunca te han presentado a este buen pastor. Este pastor que ha estado dispuesto en estos mensajes que hemos estado viendo a que lo humillen, a que lo apedrien, a que lo juzguen, a que lo pongan en medio de la gente, a que incluso lo crucifiquen, porque más adelante tú vas a ver y vamos a llegar a ese punto en donde crucifican a Jesucristo y es el sacrificio más grande de la historia, porque ahí es donde se cumple esta palabra que Él dice: yo he venido para dar la vida por mis ovejas. Y no solamente doy mi vida, sino que yo, así como tengo poder para darla, tengo poder para tomarla y para darles de esa misma vida a todas esas ovejas que necesiten el día de hoy ser esquiladas. La Biblia dice en Ezequiel 34, versículo 16, yo buscaré a la perdida y yo haré volver al redil a la que se descarrió. Yo voy a buscar a la que se perdió y yo voy a hacer volver a la que se descarrió. Le voy a vendar su piernita a la que se rompió la pierna. Voy a fortalecer a la débil. Vea cómo Dios es un Dios que se preocupa por esas ovejas que han desviado su camino. Pero, dice, a la engordada y a la fuerte, a esa voy a destruir. Esa engordada y esa fuerte son aquellos hombres religiosos que no tienen necesidad de Dios, que conocen la palabra, pero que no tienen necesidad de una relación con Él, que se saben los trámites, pero que no tienen misericordia para el que está caído, que saben qué es lo que se tiene que hacer, que saben teología, que saben posología, es de medicina, pero que no tienen una demostración de amor para los demás. Jesús dice, Él se encarga de la perdida, de la descarriada, de las piernas quebradas y de las débiles. Y también se ocupará de las que se han encargado de abusar de esas débiles. Dice Dios, las apacentaré con justicia. Ezequiel 34, 16. Hermano, la gracia preveniente es esa gracia, es esa misericordia de Dios que sigue saliendo a buscar a esas ovejas que están cargadas. Dice Sofonías, he aquí en aquel tiempo yo voy a apremiar a todos tus opresores, no te preocupes, yo me encargaré de tus opresores, salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y te pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Aquella persona que reconoce que sus caminos han estado alejados de Dios y que se arrepiente de esos caminos
y viene al Señor y acepta a ese buen pastor, dice la Biblia que te pondrá por alabanza y por renombre en toda la tierra, porque ahora no te representarás tú, porque ahora tú serás un milagro de Dios y la gente glorificará el nombre de Dios por ese milagro que tú has hecho, así como pasó con el ciego, que mucha gente por verlo a él siguió a Jesucristo. Ahora la gente al verte a ti, al ver ese cambio, quitarte esas cargas, tal vez renovar tu matrimonio, tal vez que tus hijos se restauren y que todo lo que hoy está mal en tu vida mejore, la gente va a decir, vale la pena seguir a ese Dios que esta persona sigue. No la religión, no la denominación. Vale la pena seguir a ese Dios porque esta persona antes lloraba, ahora ríe. Esta persona era amargada, ahora es un amor. Esta persona, ¿qué le pasó? En medio de la enfermedad se levantó, estaba para morir. Sí, algo sucedió. ¿Qué sucedió? Se encontró con Dios frente a frente, se encontró con su Hijo Jesucristo y le mostró su amor, su misericordia, la sanó, lo vendó, le dio de su espíritu y se levantó. Hermano, vamos llegando a la conclusión de este mensaje y quiero decirte que Jesús te dice, no te alejes, ya no te alejes, ya no tomes más malas decisiones, ya no considera, más bien dicho, considera a dónde te han llevado esos alejamientos, esos caminos. ¿Qué más vas a perder? ¿Hasta qué punto te vas a alejar? ¿Hasta qué punto no escucharás la voz de ese Jesús que te está diciendo constantemente, ven, yo quiero sanarte, ven, yo quiero rescatarte? Esa gracia preveniente, esa gracia que nos busca a todos, un día terminará. Porque también Dios no es nuestra burla. En sus tiempos, Dios tomará la decisión de decir, hasta aquí. Hermano, escucha la voz de Jesús. Mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje. La iglesia, no solo la iglesia del Nazareno, toda la iglesia mundial quieren que las iglesias se vuelvan a abrir por el tema del COVID. ¿Y por estar debajo de 4 paredes vas a ser más creyente? ¿Por seguir tocando en el grupo de alabanza vas a glorificar más a Dios? Si estando detrás o estando fuera de la iglesia no glorificas a Dios, estando dentro de la iglesia tampoco lo vas a hacer. Solamente estaremos dentro de un santuario. Hermano, sigue a Jesús. ¿En dónde? En donde te encuentres. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él está con nosotros todos los días. No nos podemos alejar. ¿Quieres saber que estás seguro? Jesucristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. El buen pastor que dijo que Él iría a buscar a todos los que estén dañados de corazón, de sus emociones, de todo, ese buen pastor lo tienes todos los días a tu lado. Escucha su voz, lee su palabra, cántale, alábale, ora, platica con Él, pídele sabiduría para tomar decisiones correctas en el momento correcto. Y mi amado, te aseguro, no te vas a perder porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Amén. Aleluya. ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta al final del día. ¿Qué vas a hacer? Tienes exactamente la misma decisión, la misma oportunidad de tomar una decisión antes de escuchar este mensaje y ahora que ha terminado este mensaje. La diferencia es que ahora eres libre de tomar ese mismo camino para que la lana te siga creciendo y te sigas cargando con problemas por no obedecer a Dios, o decidas escuchar la voz de Jesucristo y decir, prefiero honrarlo a Él que pasar por todas estas situaciones. A esto se le llama libertad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ya tienes las dos versiones. ¿Qué harás hoy? El buen pastor está aquí y el buen pastor quiere quitarte esas cargas. ¿Te vas a dejar? Vamos a orar. Ser mío, yo te doy muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por este tiempo y por esta palabra. Han sido tantas cosas que hoy han venido a la mente, al corazón, los recuerdos, las emociones. Reconocer nuestra situación actual. Tal vez ahorita la mente está diciendo, esto es locura, esto es una tontería, pero si hay esa incomodidad en el corazón,
es porque esta palabra ha penetrado lo más profundo del alma y está haciéndonos ver que tenemos necesidad de ti. Señor, ahora lo que necesitamos es valor para aceptar nuestra situación actual, que necesitamos ser limpios, que necesitamos soltar las cargas y confiar en ti, acercarnos a tu palabra, obedecer tu palabra, para que tú nos lleves a esos campos, Señor. Tú eres el único camino que nos lleva a la presencia de Dios. ¿En dónde andamos buscando, Señor? Tú solo sabes cuáles son nuestros senderos, cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros pensamientos, porque tú los conoces, tu palabra lo dice. Señor, que en esta noche en nuestro corazón no haya un espíritu religioso, que en nuestro corazón haya un espíritu humilde para reconocer y arrepentirnos de nuestros caminos. Si te hemos ofendido, perdónanos. Si hemos querido entrar por otro lado a tu redil, Señor, desobedeciendo, brincándonos tu palabra, sabiendo que lo que hacemos está mal, pero aún así decimos que te amamos. Señor, en algún momento tu voz se escucha y solo los que te pertenecen te seguirán. Padre, ten misericordia de nosotros. Que en este tiempo podamos acercarnos más a ti y renovar nuestra relación contigo, porque eres un Dios misericordioso. Bendice a tu pueblo. Te agradecemos por esta palabra y por aquellos que a partir de hoy buscarán agradarte y acercarse a ti para que día a día tú puedas librarlos de esas cargas y nos hagas cada día más parecidos a tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos esta noche. Amén. Amén.